Y quiero felicitar a todos los miembros de Nueva Jerusalén por sintonizarnos todos los días lunes, los miércoles, los viernes y el domingo. Una cosa gran, gloriosa que tenemos. Y también a la gran familia beriana que nos están viendo desde Venezuela y a mis amigos que están por todo el mundo. Este tiempo que he estado aquí en Houston, conjuntamente con mi esposa Merce, estamos bien cuidados, bien atendidos y bendecimos mucho a mi apóstol José, mi profeta Ela, a sus hijos, su equipo. Y desde aquí, desde Nueva Jerusalén Church, desde Houston, tenemos una palabra para todas las naciones. El día miércoles que predicó mi apóstol José Sánchez, él habló sobre las 10 vírgenes y esta parábola a mí me impacta porque tiene tanto para estos tiempos. Y cuando terminó la temática, pues salimos y compartimos por el camino y hablamos muchas cosas, pero entre esas cosas que hablamos es algo que quiero compartir hoy. Y precisamente allí en Mateo 25 hay un versículo que es el versículo 5 y dice: y a la medianoche cabecearon todas y se durmieron. Yo quiero compartir hoy una temática y parte de esto lo vamos a hablar el domingo, así que la gran familia de Jerusalén Church no se puede perder este domingo porque vamos a compartir más y es una linda oportunidad para llevar a los amigos que han escuchado tantas malas noticias y ya no saben a qué creer. Pues tenemos la palabra de Dios más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como un lucero en la mañana. Y yo quiero hablar hoy basado en esta parábola cuando se pierden las perspectivas, así como lo escucha, cuando se pierden las perspectivas. Es fácil perder las expectativas cuando se vive en una situación que se ha tornado incómoda. Convivir con un problema, con una situación que domina, que no se puede controlar, estas cosas desgastan. Y más cuando eso lleva demasiado tiempo. Estar en la expectativa de que algo pueda venir y no te llega, que un cambio favorable en tus finanzas no llega, que una relación de pareja que se torna insípida y espera ver cambios, se pierden expectativas. Orar por un hijo que nunca llegó, una enfermedad que se ha vuelto crónica. Es fácil en estas cosas perder las expectativas. La palabra habla de que aquellas vírgenes, dice que cabecearon todas y se durmieron. Yo me imagino que cuando comenzó todo, como lo vimos el miércoles, había mucha alegría, porque cuando se habla de fiestas, se habla de matrimonio, se habla de mucha alegría, porque matrimonio está asociado a fiesta, a momento agradable, matrimonio está asociado a pacto, a celebraciones, y esto es importante. Entonces, resulta ser de que dice la palabra que el esposo tardó. Y cuando el esposo tardó, pues aquellas vírgenes todas cabecearon y todas se durmieron. Siempre he creído
que los tiempos que preceden la venida del Señor son tiempos donde las tinieblas van a trabajar como nunca. ¿Para qué? Para que el espíritu de los hijos de Dios se duerma. Y cuando el espíritu de un hijo de Dios se duerme, bien sea por los problemas comunes, por las situaciones adversas, bien sea por problemas que no puede superar, cuando el espíritu se duerme, parece que las ganas se pierden. Ya no hay deseo de luchar, ya no hay deseo de levantarse, ya no hay deseo aparentemente de contender por la fe, de resistir a las tinieblas. ¿Por qué? Porque ha sido un ataque prominente de desgaste, de desánimo. Y cuando más las cosas tardan, llega un momento en que se cabecea y fácilmente puede venir pues el sueño. ¿Cuántas gentes en la vida, cuántos hijos de Dios un día perdieron las expectativas? Aquellos que anhelaron no llegaban. Aquellas cosas por las cuales oraban se tardaba. Aquello que fue su gran deseo no venía. Y cuando hay tardanza en ver los resultados de lo que tú esperas, a veces se toman decisiones equivocadas y esas decisiones pueden comprometer el futuro y pueden comprometer el destino. ¿Por qué quiero hablar de este tema cuando se pierden las expectativas? Porque en el caso de las viudas, perdón, en el caso de las vírgenes, ¿cuál era la expectativa de ellas? Que el esposo llegara, pero el esposo tardaba. Y como no llegaba, entonces esa expectativa llegó el momento en que se tornó como un cansancio. Y con el cansancio llega el adormecimiento. Es decir, se perdió el enfoque. Cuando se pierden las expectativas, se pierde el enfoque, se pierde el norte, se pierde el objetivo, se pierde el deseo de luchar. Cuando las expectativas se pierden, es fácil que la gente se desanima. Y si hoy nosotros le preguntamos a muchos hijos de Dios, ¿por qué dejaron del Señor? ¿Por qué dejaron su iglesia? ¿Por qué no volvieron a la célula? ¿Por qué volvieron a lo que antes habían destruido? ¿Por qué volvieron al alcohol? ¿Por qué volvieron a la droga? ¿Por qué volvieron a esa antigua vida de esclavitud? Si yo pudiera hablar con ellos, algunos me dirían, hermano Nergio, me cansé de que mi esposa cambiara o me cansé de que mi esposo cambiara. Yo entré al matrimonio con unas expectativas de que iba a ser feliz, de que las cosas iban a ser diferentes, pero el tiempo pasó y todo se volvió una rutina. Aquello que yo creía, aquello que yo anhelaba, no lo volví a ver y eso me fue cansando y eso me fue desanimando y eso fue apagando el espíritu. Quienes hablan de esa manera no son las únicas personas ni serán las últimas, porque eso sucedió el mismo día que Cristo resucitó. Los discípulos de Maús, aquel día de resurrección, iban cabizbajos, iban desanimados, porque las expectativas que ellos tenían con respecto a Cristo las habían perdido. Ya el día había avanzado y ellos tomaron una decisión de salir de Jerusalén e iban en un camino de descenso. Y cuando las expectativas se pierden, ¿de qué habla uno? La gente habla de derrota,
La gente habla de fracaso y por esto yo estoy hablando hoy de este tema, cuando se pierden las expectativas. Porque cuando se pierden las expectativas, como que se pierde el deseo de luchar. Todo se dirige, todo el pensamiento, toda la conversación está dirigida al pasado, a lo que pudo ser y no fue, a lo que se pudo haber hecho y no se hizo, a lo que se pudo haber logrado y no se logró nada. Cuando se pierden las expectativas, todo enfoca hacia el pasado. No hay una proyección de esperanza, no hay una proyección de fe, de optimismo, de conquista, no la hay. Y esto le pasó a los discípulos de Emaús precisamente el día que Cristo había resucitado, que los ángeles estaban alegres, que la tierra, el universo celebraba. Ellos iban con la cabeza baja, lleno de depresión, porque el lenguaje de ellos era: yo creía. Y cuando alguien cree y no se cumple, no lo ve en tiempo presente o en tiempo inmediato, las expectativas se pierden. Y cuando se pierden las expectativas, se pierden las ganas de luchar. Y yo le estoy hablando hoy a aquellos hijos de Dios que están pasando por un momento de batalla, que están pasando por un adormecimiento, que están luchando contra sí mismos, y ellos saben que hay algo que los golpea, ellos saben que hay algo que los domina, que los esclaviza, y no encuentran la manera de romper eso. Y el asunto es que Dios quiere que en esta noche tú te levantas, que clames a Él y que vengan las fuerzas de Dios, que tu espíritu se ha despertado y tú digas: no, yo me levanto hoy, yo voy a seguir adelante, yo voy a resistir, yo no voy a quedarme en el intento, yo me voy a determinar, yo voy a ver la fidelidad de Dios mostrada en mi vida. ¿Por qué? Porque no solamente los discípulos de Emaús vivieron las expectativas que murieron, sino un hombre en la Biblia también llamado Job. Pero hay una diferencia entre Job y los discípulos de Emaús. Cuando Job estaba golpeado allí en el suelo, en el desierto, en ese lugar árido, Job pudo expresar una palabra de fe. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. En otras palabras, Dios todavía está vivo. Dios tiene el control. Dios todo lo tiene en su mano. Dios dirige los destinos del mundo. Dios va a hacer de esto aparentemente malo algo bueno. Yo sé que mi Redentor vive. Y cuando Job se afirmó en esa palabra, en eso que él creyó, aleluya, a Job le vino el doble de las cosas, y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Y yo te estoy hablando para que hoy te levantes. No te dirija al olvido, no te eches a morir pensando de que Dios te dio la espalda. No. Hoy es un tiempo de levantarte, es un tiempo de comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque yo sé que la esperanza que gravitando en el corazón de Dios, y el día que menos los espera, algo bueno de Dios va a empezar a suceder a tu vida. Algo grande de Dios se va a comenzar a formar, a gestar. Por eso no puedes perder la expectativa. Ahora, es interesante que la pérdida de expectativa está asociado a algo que se llama cansancio. ¿Escuchaste? La pérdida de expectativa está asociada a algo que se llama cansancio. Y escucha bien lo que te voy a decir. Cuando las tinieblas, cuando el enemigo no puede destruir una vida con la droga, con el alcohol, con el ambiente hostil en la casa, con las peleas con el cónyuge, con los maltratos en el trabajo, cuando las finanzas están como ahogadas, cuando el médico determina una crisis en la salud,
cuando el enemigo no puede destruir a un hijo de Dios por las pruebas, por las adversidades, ¿sabe qué es lo que él usa? Una táctica llamada cansancio. ¿Escuchaste? Una táctica llamada cansancio. ¿Cuál fue la táctica para derrotar a Sansón? Sansón, después que fornica con Dalila, los filisteos vinieron cuando estaba durmiendo. ¿A dónde? ¿Cuándo lo agarraron? En el cansancio. La Biblia habla de David, que fue a una batalla con los filisteos. ¿Cuándo salieron los gigantes a atacar a David? Los gigantes aparecieron no cuando David tenía la mayor fuerza. No, los gigantes aparecieron cuando David, dice la Biblia, que estaba cansado. Y en el momento en que David estaba cansado, eso fue reconocido por las tinieblas. Inmediatamente después del cansancio de David, apareció un gigante y trató de matarlo. Pero no lo mató cuando David tenía la fuerza. No, las tinieblas aprovecharon el cansancio. Pero gracias a Dios por los escuderos que tienen los pastores. Gracias a Dios por los escuderos que se levantan a favor de sus hijos, de su familia. Gracias a Dios por los escuderos que se levantan por sus células. Se levantó un soldado de David y enfrentó al gigante. Y David, aquel día que estaba cansado, logró sobrevivir. Pero eso ha sido la estrategia de las tinieblas, aprovechar el cansancio. Todas aquellas personas que un día volvieron a la droga, volvieron a lo malo, volvieron al pecado, todos un día experimentaron el cansancio. Pero hay una palabra de Dios para los hijos de Él, que la Biblia dice que Dios da fuerza al cansado, y dice la palabra que las multiplica al que no tiene ninguna. Por eso la palabra de Dios dice: resistí al diablo y el diablo va a huir. Entonces tú no puedes ser del tipo de cristiano, decir, bueno, ya yo no puedo más con esta situación de familia, ya yo no puedo más con esta tentación. No, no te puedes derrotar tú mismo, no puedes abandonar, tú no puedes tirar la toalla, tú no puedes decir hasta aquí llegué yo, tú no puedes decir ya yo no puedo más, porque está la promesa de Dios en Isaías que dice que Dios da esfuerzo al cansado. Es verdad, tú no tienes fuerza, tú estás demasiado agotado, pero la promesa está vigente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. El enemigo ha trabajado en tu mente, en tu corazón, para decirte: no pelees más por tu hogar, no pelees más por tu familia. Esta situación se ha ido repitiendo por muchos años, más de lo mismo, y las cosas aparentemente no mejoran. No, Dios ha de intervenir positivamente a tu favor y Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. Y esto es interesante. Elías, un profeta, pero un día perdió las expectativas. Él se quejó porque cuando alguien pierde las expectativas, se vuelve un crítico. Por todo se queja. No hay alabanza, no hay adoración, no hay celebración, no hay acción de gracia. Todo es queja. Y eso fue lo que Elías le dijo a Dios: solo yo he quedado. Pero Dios tiene gente que está orando por ti. Dios tiene gente que le ha puesto una carga por ti. Dios tiene familias que están intercediendo por ti. Este es tu día, esta es tu noche para levantarte y volver a ser mejor de lo que tú eras antes. Ahora, ¿por qué te digo este tema? Señores, cuando yo leo en la Biblia, yo encuentro que el cansancio y la pérdida de expectativa
son como los preámbulos para Dios manifestarse. Escucha bien, tenemos el caso de Pedro. Toda una noche pescando y no pescó nada. Pedro en la mañana cansado, porque no tenía expectativas. Cuando Cristo le dice a Pedro que bogue mar adentro, Pedro, en vez de alinear su pensamiento con los del Señor, comenzó entonces a murmurar: Señor, toda la noche he estado pescando, yo sé de estas cosas y no he pescado nada. Pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente: cuando las expectativas están perdidas, es la oportunidad de ver tus mayores logros. Esa noche Pedro no había pescado nada, pero Dios le presentó un nuevo amanecer. Dios le dio una nueva oportunidad. Y en el lugar del fracaso, Pedro vio el milagro manifestado de Dios. Y la palabra de Dios para tu vida es esta: no importa si has fracasado, hoy te tienes que levantar, porque en el lugar del fracaso, allí vas a ver la gloria y la manifestación de Dios. Moisés perdió las expectativas y Moisés se escudó en el olvido allá en el desierto. Pero a donde comenzó Moisés, allí empezó de nuevo su carrera. A donde terminó todo, allí Dios lo llevó para levantarlo. Lo que te quiero decir es lo siguiente: cuando el enemigo sabe que tú vas a experimentar una victoria grande, cuando el enemigo sospecha de que algo glorioso está para ocurrir, te presenta el desánimo para que desista, para que no batalles, para que no bregues. Elías estaba deprimido, pero en el peor momento de su vida, una unción fresca vino sobre Elías y se levantó para ungir reyes y profetas en ese lugar. Escucha esto: David sufrió la mayor derrota cuando los amalecitas atacaron su familia y se la llevaron cautiva con sus bienes. David, con el ejército, dice que lloraron hasta perder las fuerzas. Y fue tanto lo que lloraron que muchos de los valientes de David no pudieron cruzar el torrente de Besor, porque estaban cansados de tanto sufrir, de tanto llorar. Ahora escucha esto que es importante. ¿Podrá una persona conformarse de que su familia, sus hijos, sus bienes están en manos de los amalecitas y no hacer nada? No había motivación para esos valientes que se quedaron en el torrente de Besor. Me imagino que le hablaron: oye, tus hijos te están esperando, tu esposa te está esperando, los bienes están allí, vamos, levántate. Pero no podían por el cansancio, pero no podían porque habían perdido las expectativas. Lo que te quiero decir es lo siguiente: no todo se ha perdido, no todo se ha perdido. Es tiempo de levantarse. ¿Por qué? Porque en el momento en que menos los piensa, el Señor vendrá a tu ayuda, a tu fortaleza, a darte socorro. Y esto pasó con las 10 vírgenes. Cuando la noche estaba más oscura, cuando estaban las vírgenes en el peor momento, cuando las tinieblas estaban en el ejercicio de mayor operación, porque yo pienso que aquí trabajaron las tinieblas para que no fueran cuidadosas, para entretenerse con cualquier cosa y no llenar las lámparas ni llevar la vasija de repuesto, como se habló el día miércoles. Las tinieblas trabajan ¿para qué? Para que estés desenfocado, para que se le dé importancia a aquello que no tiene trascendencia. La mayor trascendencia, la mayor importancia hoy es que nuestra copa rebose, que en todo tiempo haya unción, haya aceite sobre nuestra cabeza, y ese
aceite pueda bajar al borde de la vestidura y pueda bendecir a otros. Hoy es el tiempo de levantarnos. ¿Por qué? Porque en el momento más oscuro, hoy, cuando las tinieblas están trabajando, cuando gente se une para establecer el orden mundial, cuando aparentemente la gente se burla de Dios, el esposo está por venir, el esposo hablará una vez más y nosotros nos iremos con el Señor para estar siempre con Él. Yo no voy a permitir que hoy la influencia de las tinieblas me desanimen. Yo no voy a permitir que el ataque de las tinieblas hoy en día mate el primer amor que un día nació en mi vida. Te quiero ver el día domingo con tu familia, con tus amigos, para que escuches una palabra fresca del Señor que va a ser como un potasio a tus huesos y te vas a levantar con una esperanza. No sea de los que huyan. No. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor es paciente. Yo me voy a levantar y voy a hacer lo que Dios quiere. No voy a permitir que mis expectativas mueren. No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Los muchachos se fatigan y se caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas. Es verdad, al principio van a correr, después van a caminar, pero el deseo de Dios siempre será que levantes vuelo como las águilas y te remonte a las alturas espirituales. Dios te bendiga. Y quiero aprovechar este momento que está mi apóstol José. A continuación, no todo está perdido. Las vírgenes que fueron prudentes tuvieron recompensa, pero la lámpara no la dejaron apagar. Yo sé que hay un fuego ardiendo en tu vida. Este es el momento para creerle más aún a Dios, porque Dios te va a sorprender, como sorprendió a Elías con cosas, como sorprendió a Job con cosas, como sorprendió a Moisés con cosas. No pierdan las expectativas, que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Clama allí ante el Señor y vas a sentir la mano de Dios. En Berea Internacional queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal oficial de YouTube, Apóstol Nergio Barrera.